Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y que estén teniendo una excelente semana. Bueno, antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Mónica Salazar, soy psicóloga y directora ejecutiva de la institución Acepta. El día de hoy estoy acá para continuar con el programa que hemos desarrollado para ustedes, padres de familia. Este programa lo estamos llevando a cabo gracias al apoyo de la refinería La Pampilla Repsol Perú. Hace muchos años que nosotros podemos trabajar en Ventanilla y desarrollar programas dirigidos a toda la comunidad educativa gracias al apoyo de Repsol. En esta oportunidad estamos contando además con el apoyo de la UGEL, lo cual nos permite llegar a muchos otros colegios. Entonces el día de hoy vamos a desarrollar una charla que hemos creado pensando un poco en las necesidades que ustedes pudieran tener en sus familias. Antes de empezar, quisiera agradecer nuevamente a Repsol por ayudarnos y permitirnos llegar a todos ustedes. Los dejo con un video para que puedan conocer un poquito más. El día de hoy vamos a desarrollar la charla ayudando a nuestros hijos a manejar el miedo y la ansiedad. Consideramos que muchos de nosotros, dada la situación, hemos pasado por momentos difíciles y muchas veces los padres no saben cómo manejar esta situación con sus hijos. Por eso queremos darles algunos consejos, algunas herramientas para que ustedes puedan aplicarlas en sus familias y que de esta forma puedan aliviar un poco a cualquier miembro de ella que esté pasando por un momento difícil. Muy bien, para empezar vamos a recordar un poco qué cosas son las emociones. Las emociones son reacciones rápidas que aparecen y que sentimos en nuestro cuerpo. ¿Cuándo es que aparecen? Cuando pasa algo a nuestro alrededor o cuando recordamos o pensamos en algo que nos ha pasado, ¿sí? Entonces, estas emociones aparecen y lo que van a hacer es guiarnos a hacer algo. Generalmente las emociones se dan para protegernos, para que nosotros podamos defendernos. Por ejemplo, cuando estoy caminando por la calle y un perro me ladra, yo siento algo, es una emoción que aparece sin que yo pueda controlar. Entonces, yo lo que hago ante esa situación es ocultarme o alejarme porque no me gusta y no me siento cómoda estando frente a ese perro que me está ladrando. Otra cosa que pasa con las emociones es que pasan cuando se modifica la situación. Es decir, volviendo al ejemplo de este perro, si este perro deja de ladrar y se aleja, automáticamente la emoción desaparece. Entonces, las emociones son reacciones rápidas, no las puedo controlar, y se modifican cuando se modifica la situación que me la está generando. Otro punto importante acerca de las emociones es que no todos vamos a sentir la misma emoción frente a la misma situación. Cada persona sentirá su propia emoción. Lo que sí es muy importante saber es que nosotros podemos modificar lo que estamos sintiendo. Y esa es una herramienta muy válida y que nos puede servir no solamente en este momento en el que estamos pasando, en esta coyuntura que estamos viviendo todos nosotros, sino que nos puede servir para el resto de nuestras vidas. Y de alguna manera vamos a hablar también de eso, para que ustedes puedan aplicarlas en su propia vida y puedan enseñarle a sus hijos también a desarrollar esta herramienta. Bueno, vamos a hablar acerca de una emoción que seguramente muchos de nosotros hemos sentido en esta situación que estamos viviendo. Esa emoción es el miedo. El miedo. ¿Qué cosa es el miedo? El miedo es una emoción que aparece ante una situación y en este momento es una situación real y está bien que sintamos miedo porque todos nos sentimos de alguna manera amenazados. Estamos enfrentando una situación nueva que nunca antes habíamos visto y que además no la conocemos.
Entonces esto nos genera miedo. En ese caso, lo que tenemos que hacer es ver el miedo que estamos sintiendo como algo positivo. Ahora, como es natural, este miedo no solamente lo sentimos los adultos, nuestros hijos también lo han sentido y probablemente lo sigan sintiendo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ellos podrían estar sintiendo miedo? Esto muchas veces se manifiesta en sus comportamientos. Por ejemplo, muchos de ellos no pueden dormir en las noches. Muchos de ellos se despiertan en la mitad de la noche asustados. Muchos de ellos prefieren estar acompañados que estar solos. Muchos de ellos de repente se pueden mostrar un poco irritables, un poco molestos también. Y nosotros no entendemos por qué se están comportando así. Estas son diferentes formas en que el miedo se puede notar en nuestros hijos. Y este miedo nos puede servir para nosotros ayudarlos a ellos a nombrar y a identificar lo que están sintiendo. Acá lo importante es poder nombrar esa emoción que nuestros hijos pudieran estar sintiendo y que muchas veces no son capaces de decirlo con sus propias palabras. Entonces lo podemos hacer mediante preguntas. ¿Qué les podemos preguntar? A ver, hijo, de repente estás asustado, de repente estás sintiendo que algo malo te puede pasar, o quizás simplemente no quieres estar solo o sola, ¿no? Entonces lo que hacemos es decirle, bueno, lo que tú tienes se llama miedo, es lo que estás sintiendo. Y ahí lo que vamos a hacer es ayudarlos a entender de que el miedo sí nos puede ayudar. En este caso, este miedo, ¿cómo nos va a ayudar? Nos va a ayudar a protegernos, nos va a ayudar a ser prudentes, nos va a ayudar a ser responsables. Entonces, nosotros como padres, como madres, lo que vamos a hacer es enseñarles a nuestros hijos que este miedo lo vamos a transformar en algo positivo. ¿Y ese positivo qué cosa es? Es protegernos. Entonces vamos a seguir todas las recomendaciones que hemos venido escuchando de profesionales para cuidarnos y para que no nos pase nada. Y es así como uno, en primer lugar, nombra el miedo y lo utiliza de una manera positiva. ¿Para qué? Para protegerse. Un punto importante acerca del miedo es que el miedo tiene que tener una determinada intensidad. Porque si el miedo es demasiado alto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a entrar en pánico y nos vamos a paralizar. Y no queremos que eso pase ni con nosotros ni con nuestros hijos. Entonces, si nos estamos dando cuenta que nuestros hijos están acercándose a sentir pánico, lo que tenemos que hacer es tranquilizarlos y decirles que no se preocupen, que estamos haciendo lo correcto y que vamos a estar protegidos. Entonces, no dejamos que este miedo se transforme en pánico y no dejamos que nuestros hijos ni nosotros nos paralicemos. Es decir, actuamos de manera responsable, actuamos de manera segura, actuamos de manera prudente. ¿Cómo? Protegiéndonos. Ese es el camino. Algo que también puede estar apareciendo en nuestras familias, en nuestros hijos, es el estrés. En esta coyuntura que es nueva, desconocida y que no podemos controlar, muchas personas se sienten estresadas. Y vamos a hablar un poquito acerca del estrés. En realidad el estrés existe desde que existen los seres humanos. ¿Para qué existe el estrés? El estrés existe para que nosotros sintamos una emoción y esa emoción nos lleve a protegernos cuando nos sentimos amenazados. Entonces vamos a acordarnos un poco de nuestros antepasados. Recordemos la época de las cavernas. En esa época no habían tiendas, nadie podía salir a comprar y lo que hacían las familias, en especial los hombres, era salir de casa. Y cuando salían de casa lo que hacían era buscar una presa. Entonces cuando iban en búsqueda de esta presa y veían que habían animales muy grandes, porque en esa época acuérdense que los animales eran sumamente grandes, eran inmensos, cuando se enfrentaban a estos animales se estresaban
Se estresaban porque se sentían amenazados. Entonces, si tenían las herramientas para poder enfrentarse, se enfrentaban al animal, lo cazaban y lo llevaban como alimento. Cuando terminaban de esa actividad y cuando el alimento, gracias a la presa cazada, estaba en sus cavernas, lo que hacía el estrés era desaparecer. Y entonces, en esa situación, el estrés de cierto modo se justificaba y se valoraba. ¿Por qué? Porque les servía para conseguir sus alimentos. Igual pasa con las mujeres. Las mujeres, cuando están embarazadas y llega el momento de dar a luz, cuando están en el trabajo de parto, están sumamente estresadas porque tienen que hacer un trabajo extraordinario para poder parir a sus hijos. Entonces, todo ese tiempo en el que están en este trabajo, ellas están estresadas. Y este estrés, ¿cuándo pasa? Cuando el hijo nace y cuando la persona, la mujer, ya siente que su hijo está bien, que ha nacido y que puede descansar. Entonces, el estrés sirve para momentos en donde nosotros tenemos que esforzarnos para poder estar a salvo, para poder protegernos o para poder proteger a alguien. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Que las personas no dejan de sentir estrés y ahí se genera un problema, porque lo que se produce es ansiedad y esta ansiedad puede afectar nuestra salud. Entonces, mientras el estrés nos sirva para protegernos y dure por periodos cortos de tiempo, está bien. Hay que aceptarlo y hay que valorarlo porque nos sirve. Pero si el estrés es continuo, como viene pasando en muchos casos, y en esta situación que vivimos, en muchas personas se está dando de una manera prolongada, entonces, ¿qué cosa se está desarrollando? La ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro acá? Que cuando el estrés dura demasiado y durante un periodo de tiempo demasiado largo, lo que se genera es ansiedad. Y la ansiedad puede afectar nuestra salud. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos pudieran estar sintiendo esta ansiedad? Pues porque los vamos a notar inquietos, los vamos a notar nerviosos, los vamos a notar intranquilos. Entonces hay que observarlos, hay que estar cerca de ellos. Si tú no les dedicas tiempo y no pasas tiempo con ellos, no te vas a dar cuenta que ellos pudieran estar pasando por un momento de ansiedad prolongado y de esta manera podrían estar afectando su salud. Bueno, ahora vámonos un poco a la parte práctica. Vamos a tratar de aclarar si es que este miedo y esta ansiedad podrían estar afectando a nuestros hijos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En la forma en que ellos empiezan a tratarnos o a tratar a las personas que están a su alrededor. Cuando uno está estresado, cuando uno está ansioso, no trata bien a las personas. No tienes la misma paciencia, no respondes amablemente y muchas veces maltratas a la otra persona. Entonces, estos son señales de que nuestros hijos o nosotros mismos podríamos estar estresados. Estamos generalmente de mal humor, ¿no? No hacemos las cosas con agrado y todo nos cuesta mucho más. Eso es una manera. Otra forma es cuando tenemos que hacer algún tipo de trabajo. Perdemos la paciencia, tenemos que intentarlo una y otra vez, ¿no? Ante cualquier distracción nos molestamos, ante cualquier interrupción reaccionamos y no podemos hacer bien nuestro trabajo. Y de esta manera estamos perjudicándonos. En el caso de nuestros hijos, ¿de qué manera podrían estar viéndose afectados ellos? Pues a la hora de estudiar, a la hora de tener que prestar atención cuando tienen sus clases o a la hora que se sientan a hacer sus tareas. No les salen las cosas como deberían salirles, se olvidan lo que acaban de leer, ¿no? Tienen que repetir y repetir muchas veces. De repente están haciendo un dibujo, se equivocan y empiezan a rayar lo que acaban de hacer, o tiran todo, o rompen. Esas son señales que este miedo y esta ansiedad los podrían estar afectando. En donde también se ve muy claramente a la hora de dormir. No descansan igual,
de repente se despiertan con alguna pesadilla o de repente empiezan a no poder contener y amanecen con la cama mojada, ¿no? O de repente están en medio del sueño y gritan, ¿no? Y el descanso no es el mismo. Igual nos puede pasar a nosotros, que estamos tratando de dormir y no lo conseguimos. O de repente nos despertamos, no sabemos por qué, con un poco de susto en medio de la noche. Y para conciliar el sueño nos cuesta muchísimo. Ahora, dentro de todo esto, tenemos buenas noticias. ¿Y cuáles son? Que el miedo y la ansiedad se pueden manejar. Los padres tienen el poder y pueden ayudar a sus hijos a manejar su miedo y su ansiedad. Y yo además creo que es su responsabilidad. Creo que ustedes, los padres, tienen el deber de tratar de buscar un poco de tranquilidad en sus familias, ¿sí? Hay algunas cosas que ustedes pueden hacer para lograrlo y las vamos a ver a continuación. Lo que hay que hacer es crear espacios en familia para manejar el miedo y la ansiedad. Una forma de hacerlo es aprendiendo a respirar. La respiración ayuda muchísimo a calmar nuestra ansiedad. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos acceso a muchos tutoriales donde nos pueden enseñar cómo respirar adecuadamente para equilibrar nuestro estado de ansiedad y para convertirlo en un estado que no nos afecte, ¿no? Entonces, esta respiración lo que va a lograr es un equilibrio en nuestra energía. Otra forma es a través de la meditación. La meditación existe hace muchísimos años y gracias a Dios es una práctica que se puede realizar desde que una persona tiene 3 años hasta que es una persona mayor. Entonces, nuevamente, estos tutoriales que existen hoy en día nos pueden servir para buscar y generar estos espacios dentro de nuestra familia. ¿Qué cosa también ayuda bastante? Escuchar música. La música te relaja, la música hace que tu atención se vaya durante un momento hacia otra cosa agradable. Entonces, este estado de ansiedad que tú estás sintiendo es como si se distrajera durante un rato y tú te enfocas en la música que te está generando satisfacción, que te está generando una sensación agradable. Y algo que es importantísimo es hacer ejercicios. Tenemos que fomentar la práctica del ejercicio físico en nuestras familias. El ejercicio ya sabemos que tiene muchísimos beneficios. El ejercicio te relaja, el ejercicio te genera sensaciones muy agradables, el ejercicio te fortalece, el ejercicio permite que tú en las noches puedas dormir mejor, el ejercicio hace que tú puedas compartir en familia estos espacios, ¿no? De alguna manera une a la familia. Entonces hay que tratar de fomentar este tipo de actividades para realizarlas en familia. Algunos consejos prácticos que pueden servirte para poder manejar el miedo y la ansiedad son los siguientes. Primero, hay que aceptarlos. No hay que pelearnos con el miedo y con la ansiedad. Acuérdense, no nos deben de paralizar. Estas emociones nos sirven para actuar, pero hay que actuar de manera responsable. Hay que seguir las indicaciones que los especialistas nos están recomendando y de esta forma vamos a estar protegidos. Hay que también tener claro que estas situaciones y como muchas otras que nos han pasado o nos pueden pasar en nuestra vida, son situaciones que nosotros no podemos manejar. Entonces hay que aceptar que se pueden salir de nuestro control y eso no es malo. Es simplemente enfocarse en lo que uno tiene que hacer. No enfocarse y verlo como algo, como si todo fuera malo, como que nos va a ir mal, como que todo es pésimo, sino que hay que enfocarse en el lado positivo, en el lado de que podemos hacer algo, que esto, a pesar de que no lo podemos controlar, tenemos posibilidades de llevarlo de una mejor manera. También nos puede ayudar el hecho de realizar actividades que nos hagan sentir bien, que nos distraigan, que nos llenen de satisfacción, que nos gusten. Y de esa manera vamos a dejar durante estos momentos nuestra atención en lo que nos preocupa para
enfocarnos en aquello que nos hace sentir bien. Si estamos viendo que no somos capaces de manejar este estrés y esta ansiedad y que no podemos ayudar a nuestros hijos, bueno, nos queda la opción de buscar ayuda profesional con personas de nuestra confianza o con amigos o con familiares o con vecinos. Hoy en día la tecnología nos lo permite. Y finalmente, lo que es más importante, hay que ver la manera de expresar lo que estamos sintiendo. Fomenten ustedes la comunicación en sus familias y busquen que sus hijos sean capaces de nombrar y de expresar lo que están sintiendo. Pero antes que nada, empiecen por ustedes. Algo importante que los padres tenemos que aprender a hacer también es aprender a ver a nuestros hijos sintiendo este tipo de emociones, como el miedo, como la ansiedad. A veces nos preocupa, nos da pena, no quisiéramos que nuestros hijos sintieran cosas incómodas o que no los deja estar tranquilos, pero es parte de la vida. Es parte de la vida y para eso estamos nosotros, los padres, para que ellos aprendan a sobrellevar mejor este tipo de emociones, ¿sí? A lo largo de la vida ellos van a pasar por muchos momentos difíciles, entonces tienen que tener las herramientas para poder manejar este tipo de emociones y son ustedes quienes se las tienen que brindar. Además, después de todo esto, les aseguro que vamos a salir fortalecidos. Son experiencias que nos están permitiendo aprender y a crecer como seres humanos. Recuerda que es normal sentir miedo ante situaciones que uno no puede controlar, ante situaciones que nos amenazan. Pero acá lo que hay que hacer es actuar, no paralizarse. Y actuar tomando decisiones adecuadas, apoyándonos en la información responsable y correcta. Además, tú como padre, como madre, tienes la capacidad de ayudar a tus hijos a manejar el estrés para así aliviar la ansiedad. Recuerda que estar pasando por un estado de ansiedad muy prolongado puede afectar tu salud. Nuevamente quiero agradecer a Refinería La Pampilla Repsol Perú por habernos permitido llegar a todos ustedes y recuerden que nosotros vamos a seguir apoyándolos y vamos a seguir acompañándolos durante toda esta etapa para poder ayudarlos a estar más aliviados y a poder mejorar la crianza y la convivencia en sus familias. Muchas gracias.